El mariachi tocaba Guadalajara con ese orgullo que solo se siente en Jalisco, pero la música se silenció en mis oídos en el preciso instante en que mi propia hija me miró como si yo fuera un estorbo. Estábamos en un salón precioso aquí en Tlaquepaque, celebrando el bautizo de mi segundo nieto. El aire olía a birria caliente y al tequila bueno que Esteban, su esposo, siempre insistía en servir. Yo sentía el calor de la fiesta, el murmullo de la familia, pero mi mundo personal se estaba volviendo gris, y no solo por las cataratas que avanzaban como niebla sobre mis ojos, sino por la frialdad que estaba a punto de recibir. Había esperado toda la tarde el momento adecuado, arrastrando los pies, sintiendo la aspereza de mis manos de herrero contra la tela del traje sencillo que guardaba para ocasiones como esta. Mi vista se estaba yendo. Para un hombre que vive del fuego y del yunque, que necesita ver el color exacto del hierro al rojo vivo antes de golpearlo, quedarse ciego no es solo una enfermedad, es el final de tu identidad. El doctor fue claro. Necesitaba el depósito para la cirugía de inmediato, o el daño sería permanente y la fragua se apagaría para siempre. Me acerqué a Jimena mientras ella revisaba la mesa de dulces, justo cuando Esteban estaba entretenido con unos compadres. Le toqué el brazo, con suavidad. «Mija», susurré, sintiendo cómo la vergüenza me subía por la garganta. «Necesito hablar contigo del depósito de la operación. Tiene que ser esta semana o ya no podré seguir trabajando el taller». Ella ni siquiera me miró por completo. Volteó solo un poco la cabeza, su sonrisa congelada de tanto saludar invitados, pero sus ojos eran duros, como vidrio oscuro. Vio que Esteban se acercaba y retiró el brazo bruscamente, como si mi tacto la ensuciara, como si mi necesidad fuera algo contagioso que pudiera arruinar su fiesta. «Papá, por favor», siseó, su voz baja pero aguda como una navaja. «No estoy para tus achaques ahora. La gente nos está mirando. Estamos tratando de mantener una imagen. Mi vista, mi trabajo, el legado de su abuelo, todo era un simple achaque, una dolencia inoportuna para su imagen pública». Insistí con la poca dignidad que me quedaba aferrada a un hilo. «Jimena, por favor, es mi vida, es el taller, me estoy quedando ciego, hija». Fue entonces que se volteó, encarándome por completo. La sonrisa falsa de la fiesta había desaparecido. Su rostro era pura molestia, la misma mirada que le da a un mesero que derrama una copa. «¿Y qué esperas que haga?», me dijo en ese susurro cruel. «Estoy tratando de salvar un negocio real. Tú ya no eres productivo. Eres un peso muerto». «Entiéndelo». Se arregló el vestido, me dio la espalda completamente y caminó hacia su esposo, dejándome solo, de pie, junto a la montaña de regalos envueltos en papel azul brillante. Peso muerto. Esas dos palabras retumbaron en mi cabeza más fuerte que las trompetas del mariachi. Me quedé perfectamente quieto. Yo, Rafael, el maestro forjador, cuyas manos construyeron los portones de medio barrio y que pagó la universidad que le dio a ella ese negocio real. Yo era un peso muerto. Miré mis propias manos, agrietadas y quemadas por 50 años en la fragua, las mismas manos que la habían mecido de niña y que habían pagado en buena parte por esta misma fiesta. En ese preciso instante, la música dejó de sonar en mis oídos.
El dolor de sus palabras fue más cegador que las propias cataratas. Nadie notó que me iba. Pasé entre las mesas, un viejo moviéndose despacio entre el ruido de la fiesta, y ni mi nieta, ni mis sobrinos, ni Esteban, y mucho menos Jimena, levantaron la vista. Salí del salón iluminado a la noche fresca de Tlaquepaque, y el sonido del mariachi fue reemplazado por el eco de mis propios pasos sobre el adoquín. Caminé de regreso a mi casa, que es también mi taller, sintiendo el olor familiar del barro húmedo de las alfarerías cercanas y el carbón apagado de mi propia fragua. El camino fue corto, pero pareció una eternidad, mientras esas dos palabras, peso muerto, golpeaban mi mente con cada paso, como un martillo sobre el yunque. Esperaba sentir rabia. Esperaba que el fuego que domino todos los días me quemara por dentro, una furia justa contra la ingratitud, pero no llegó nada de eso. Cuando entré al taller oscuro y cerré la pesada puerta de madera, lo único que sentí fue un frío glacial, una calma terrible que se asentó en mi pecho. Fue como templar el acero, el calor extremo de la humillación sumergido de golpe en el agua helada de la realidad. En ese silencio, rodeado por las sombras de mis herramientas que apenas podía distinguir, entendí que estaba completa y absolutamente solo en esto. Ella no iba a ayudarme, para ella yo ya estaba acabado, y si estaba solo, entonces debía salvarme solo. La respuesta era obvia, tan dolorosa como inevitable. Miré hacia el fondo del taller, hacia la fragua que mi propio padre construyó con sus manos. La única solución para salvar mis ojos era venderlo todo. Tenía que vender el legado de mi padre, el trabajo de mi vida entera, para poder pagar una cirugía que me permitiera ver de nuevo. La ironía era amarga. El hombre que había forjado el futuro de su hija ahora tenía que destruir su propio pasado solo para tener derecho a un presente. Mi legado se había reducido a un depósito bancario para una cirugía. Me senté en mi viejo banco de trabajo, el mismo que ha aguantado mis golpes y mi sudor por 50 años. La rabia seguía sin llegar. Solo había esta claridad profunda, esta resolución fría. Si yo era un peso muerto para ella, entonces este peso muerto usaría sus últimas fuerzas para levantarse solo, sin deberle nada a nadie. Ya no había nada que negociar con Jimena. Ella había trazado la línea no con tinta, sino con veneno, y yo, esa noche, decidí que no volvería a cruzarla para pedirle ni siquiera un vaso de agua. La batalla era mía, y la pelearía con las pocas armas que me quedaban, antes de continuar con lo que sucedió después. ¿Alguna vez has sentido una traición así de profunda en tu propia familia? Me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás acompañando esta historia. Saber que no estoy solo en estos sentimientos, saber de dónde me escuchan, me ayuda más de lo que ustedes se imaginan. Y si alguna vez pasaste por algo parecido, sabrás la fuerza que tuve que encontrar esa noche, porque no solo decidí vender, sino que empecé a recordar por qué sus palabras dolían tanto. Fui al pequeño escritorio de roble donde guardo los papeles importantes, buscando la escritura de la propiedad.
Mis manos no temblaban por la edad, sino por la memoria que ese papel trajo de vuelta. Abrí el cajón y allí estaba, junto a una caja de madera donde guardo las herramientas más queridas de mi padre, su primer martillo. Mis dedos rozaron el papel amarillento de la escritura, y de repente ya no estaba en mi taller oscuro y frío. Estaba 10 años atrás, en este mismo lugar, pero todo estaba iluminado y lleno de esperanza, escuchando a Jimena y a Esteban. Ellos tenían un sueño. Una agencia de marketing digital, me dijeron. Un negocio sin chimeneas, sin sudor, todo hecho de luz y pantallas. No entendí ni la mitad de lo que decían, pero vi el brillo en los ojos de mi hija, la misma pasión que yo sentía por el hierro. Necesitaban capital inicial. Es el futuro, papá, me dijo Jimena, tomándome las manos. Esas manos sucias de hollín que ahora le daban vergüenza. Vamos a ser enormes, pero los bancos no nos prestan sin una inversión inicial fuerte. Es el único obstáculo. Esteban, a su lado, asentía con esa sonrisa calculadora que yo confundí con ambición honesta. Prometieron pagarme todo en 5 años, con intereses. Decían que sería el mejor inversionista de su compañía. Yo no quería ser inversionista. Solo quería ser su padre y verla triunfar. Así que fui a la Caja Popular al día siguiente, la misma donde había guardado los ahorros de toda mi vida, cada peso ganado en la fragua, trabajando 14 horas diarias, quemándome las pestañas y la piel. Vacié la cuenta. Se los di todo, cada centavo que tenía guardado para mi propia vejez, para emergencias como esta que ahora vivía, pero no fue suficiente para sus sueños. Eran sueños caros, sueños de oficinas de cristal y computadoras importadas. Casi llegamos, papá, dijo Jimena una semana después. Solo falta un poco más. Yo ya no tenía más ahorros, pero tenía tierra, tenía la parcela adjunta al taller, un terreno que mi padre me dejó y que yo guardaba como un tesoro. Mi sueño era expandir la fragua allí, construir una pequeña escuela, enseñar el oficio a los jóvenes del barrio para que el arte de la herrería no muriera conmigo. Era mi plan de retiro, mi legado. Vendí esa tierra, vendí mi sueño para financiar el de ella. El dinero de mis ahorros y el dinero de la venta de mi futuro, todo se lo entregué. No firmamos ni un solo papel, ni una letra, ni un pagaré. Eres mi hija, le dije mientras le entregaba el cheque. Mi palabra y la tuya es todo lo que necesitamos en esta familia. Confié ciegamente en ella, en la sangre, en la gratitud que asumí que existía. Creí en su palabra, creí en su éxito como si fuera el mío propio. Y ahora, aquí estaba yo, 10 años después, en un taller que se caía a pedazos porque no pude invertir en él, con las manos vacías y los ojos fallando. La mujer que construyó su mundo digital, su agencia pretenciosa y su casa de lujo, la misma mujer que ahora me llamaba peso muerto, había olvidado convenientemente que el suelo que pisaba, la base misma de su éxito, estaba hecho del sacrificio de mi tierra y de mis ahorros. Ella no se había hecho a sí misma, la había forjado yo, con mi propio sudor y la venta de mis sueños. El recuerdo no me trajo más dolor, sino más resolución. Ella había borrado activamente esa historia de su mente para justificar su crueldad. Si yo era un peso muerto, era porque le había dado a ella todo el metal precioso de mi vida y me había quedado solo con la escoria.
Cerré el cajón del escritorio, sintiendo el frío del acero de las herramientas de mi padre. Ya no había duda. Vendería el taller. Ella construyó su mundo digital sobre la tierra y los ahorros que yo le di. Y ahora ella me había dejado sin nada, y sin nada yo tendría que empezar de nuevo. A la mañana siguiente de la fiesta me levanté antes del amanecer. La resolución fría seguía allí. No había sido un mal sueño. El taller se sentía diferente, como si ya no me perteneciera, como un cuerpo al que le están velando el alma antes de morir. Era martes. Y como cada martes desde hace 30 años, mi rutina incluía una parada obligatoria. Me lavé la cara, sentí el agua helada en mis ojos nublados y caminé hacia el centro de Tlaquepaque, a la pequeña agencia de lotería que está cerca del mercado. Era una costumbre que mantenía más por memoria que por esperanza, un pequeño tributo a mi esposa fallecida. Durante 3 décadas jugué los mismos números en el melate. Eran mis anclas al pasado, mis fechas sagradas. La fecha de nacimiento de mi querida esposa Rosa, que en paz descanse. La fecha de nacimiento de Jimena, irónicamente. Y la fecha exacta en que abrí mi fragua, el día que me convertí en maestro herrero. Esos números eran mi historia. Comprar ese boleto cada semana no era una apuesta, era casi una oración, un acto de recordar quién era yo y de dónde venía, aunque últimamente se sentía como un rezo vacío. Ese martes estuve a punto de no comprarlo. ¿Para qué gastar esos pesos que tanta falta me hacían? Si el mundo me estaba diciendo que mi tiempo había terminado, ¿quién era yo para tentar a la suerte? Pero la costumbre es más fuerte que la desesperación. Saludé a don Beto, el vendedor, quien me miró con lástima, seguro notando la tristeza en mis ojos casi ciegos. Pagué los pesos, tomé el pequeño papel impreso y lo guardé en mi cartera, junto al poco dinero que me quedaba y la tarjeta del oftalmólogo. Seguí mi camino, enfocado en lo único que importaba, poner el anuncio de venta del taller. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Corrió la voz de que el viejo Rafael vendía la herrería. Vinieron un par de coyotes, intermediarios que huelen la necesidad como tiburones a la sangre. Un desarrollador inmobiliario, un joven con un traje demasiado caro y zapatos brillantes que nunca han tocado el lodo, entró al taller sin siquiera saludar. Miró el espacio, no las herramientas. Vio los metros cuadrados, no el legado. Vio mis ojos enfermos y supo que yo estaba desesperado. Me ofreció una miseria, una cantidad insultante que apenas cubriría el depósito de la cirugía y me dejaría en la calle. Le dije que se fuera. Ese día toqué fondo. Salí del taller sintiéndome verdaderamente derrotado, el verdadero peso muerto que mi hija había descrito. El hombre que me quería comprar la dignidad por centavos me había humillado casi tanto como ella. Caminé hasta la plaza, aquí en el Parián, y me senté en una banca, escuchando a los mariachis que tocan para los turistas, sintiendo el peso del final. Había fallado. Tendría que aceptar esa oferta ridícula o quedarme ciego. No había más opciones. Saqué el periódico que había comprado, más para ver los anuncios clasificados de empleos que por otra cosa. Por pura costumbre, mis ojos buscaron la sección de sorteos.
La tinta estaba borrosa. Mis cataratas hacían que los números bailaran como hormigas. Saqué el boleto arrugado de mi cartera, más para confirmar mi mala suerte que por esperanza. Tuve que acercar el periódico a unos centímetros de mi cara. El primer número, la fecha de Rosa, coincidía. Solté una risa seca. ¡Qué ironía! El segundo número, la fecha de Jimena, coincidía. Dejé de respirar. Revisé el tercero, el cuarto, el quinto y el número adicional. La fecha de mi taller, todos, eran todos. Había ganado el premio mayor acumulado, millones. No grité, no lloré. El kiosco siguió vendiendo sus tejuinos, los turistas siguieron tomando fotos. Yo solo me quedé quieto en esa banca, mirando el papelito en mi mano temblorosa. Volví a revisar los números una y otra vez, hasta que dejaron de ser números y se convirtieron en mi salvación. Entonces solté un suspiro. Fue un suspiro lento, profundo, un aire que sentí que había estado conteniendo no solo desde la fiesta, no, sino desde hacía 10 años, desde el día que vendí mi tierra. Fue la exhalación de todo el dolor, toda la humillación y todo el miedo. Me sentí ligero. Inmediatamente, una nueva claridad inundó mi mente. Era diferente al frío de la resignación. Esta era la claridad del poder, un poder absoluto, limpio y silencioso. El poder de un hombre que ya no le debía nada a nadie y que no necesitaba pedir nada. Saqué mi viejo celular de esa misma banca en la plaza. Mi primera llamada no fue a Jimena. Nunca más volvería a ser ella la primera. Marqué al hospital más caro de Guadalajara, el que está en Puerta de Hierro, el que me habían dicho que era solo para millonarios. Pedí cita con el mejor oftalmólogo de México. La recepcionista me preguntó por mi seguro médico, su voz preparada para rechazarme. «No tengo seguro», le dije, y mi voz sonó firme, metálica, como el hierro bien templado. «Voy a pagar de contado». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Me dieron cita para el día siguiente. Colgué y sentí que volvía a nacer. El taller, mi legado, ya no estaba en venta. No tenía que venderlo. Ahora podía salvarlo. Podía hacerlo más grande. Podía cumplir el sueño que había sacrificado por Jimena. Hice mi segunda llamada, a un bufete de abogados, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Pedí una cita urgente, explicando que necesitaba asesoría para administrar un patrimonio considerable. El abogado me preguntó si era para estructurar una herencia. Sentí una punzada al pensar en Jimena. «No, licenciado», le respondí, mirando la torre de la iglesia de San Pedro. «No es para una herencia, es para comenzar los papeles de una fundación». Quería asegurar mi legado, no mi dinero, y quería asegurarme de que fuera para la gente que sí lo valoraría. Colgué el teléfono. Miré mis manos agrietadas, las manos que mi hija llamó improductivas. Esas manos ahora tenían el poder no solo de salvar mi vista, sino de construir un futuro que ella ni siquiera podía empezar a imaginar. De repente, el hombre que necesitaba vender su pasado solo para poder ver, ahora tenía suficiente dinero no solo para comprar su propio futuro, sino también el de muchos otros. Y el futuro de Jimena, aunque ella aún no lo sabía, acababa de cambiar para siempre. Ha pasado un mes. Un mes en el que volví a nacer. Cuando el doctor me quitó las vendas, la luz no solo entró en mis pupilas, entró en mi alma. Ver de nuevo fue abrumador. Salí de la clínica y lo primero que hice fue volver al taller. Me quedé parado en la entrada.
llorando en silencio mientras miraba mis herramientas. Podía ver el filo exacto de mis cinceles, la textura del óxido en el yunque que heredé de mi padre, las vetas de la madera en el mango de mi martillo. Mi vista física era perfecta, una claridad de 20/20, pero mi visión interna, la del espíritu, esa era aún más clara. Veía el mundo exactamente como era, y veía a mi hija por quien realmente era. Con el dinero asegurado y los abogados trabajando en los papeles de la fundación, volví a la fragua. El fuego me centró. El sonido del metal contra el metal era mi música. Yo ya no era el viejo tembloroso suplicando en una fiesta. Yo era el maestro Rafael, dueño de mi destino. No compré lujos, no cambié mi ropa. Seguí siendo el mismo herrero, pero ahora, por dentro, yo era de acero sólido. Sabía que vendrían. La noticia del melate, aunque la manejé con discreción absoluta, eventualmente se filtró en Tlaquepaque. Era solo cuestión de tiempo. Y vinieron. Llegaron un jueves por la tarde, justo cuando el calor es más fuerte. No en su camioneta de lujo que solían estacionar con arrogancia, sino en un sedán más pequeño, sucio de polvo de carretera. Ni siquiera tocaron. La puerta del taller se abrió de golpe, golpeando contra la pared y haciendo vibrar las herramientas colgadas. Eran Jimena y Esteban. Entraron tropezando, y la luz del sol detrás de ellos enmarcó sus figuras desesperadas. Estaban pálidos, descompuestos. No se parecían en nada a la pareja poderosa de la fiesta. Esteban, siempre tan pulcro, llevaba la camisa arrugada y con manchas de sudor bajo los brazos. Sus ojos estaban inyectados en sangre y se movían por el taller sin ver nada. Jimena, que vivía para su imagen, llevaba el cabello caro atado en un nudo desordenado, y su rostro estaba demacrado, sin maquillaje, sus ojos hinchados de llorar o de no dormir. Parecían dos personas huyendo de algo, dos personas acorraladas por el miedo y la deuda. Eran la imagen pura de la desesperación, y en el fondo supe que venían a devorar lo que creían que les pertenecía. Mi hija forzó una sonrisa que era más bien una mueca de dolor y corrió hacia mí, extendiendo los brazos. «Papito, papá, gracias a Dios, por fin te encontramos. No sabes lo que hemos pasado», gritó, su voz aguda, rota por una histeria mal actuada. Yo no me moví ni un centímetro. Me quedé quieto junto al yunque, con el martillo pesado en mi mano derecha y el sudor de la fragua en mi frente. Mis ojos nuevos, claros y firmes, la miraron fijamente, y su abrazo falso se detuvo en seco. Se congeló a medio camino, porque mi calma era un muro de piedra. Escuchamos. Oímos un rumor, interrumpió Esteban, incapaz de quedarse quieto, caminando en círculos como un coyote enjaulado. Rafael, dicen que te sacaste el melate. Por el amor de Dios, dinos que es verdad, ¿ganaste? Antes de que yo pudiera contestar, Jimena se abalanzó y me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi camisa de trabajo. Papá, es un milagro. Yo sabía. Dios nos escuchó. Ese dinero es la respuesta, es la solución a todos nuestros problemas, papá. Nos salva sus problemas. Su solución, mi dinero. Esteban se paró frente a mí, tratando de recuperar esa falsa autoridad de empresario que siempre proyectaba, pero su voz temblaba de pura necesidad. Rafael, escúchame bien. La agencia está al borde del colapso. Un cliente, un maldito, se fue y nos dejó con una deuda imposible. Estamos en la quiebra. Necesitamos una inyección de capital, y la necesitamos hoy. No mañana, hoy. Es una inversión familiar, ¿entiendes? Salvarás el negocio, salvarás el futuro de tu nieto.
nos salvarás a todos nosotros. La palabra salvar salió de su boca como una orden. Ahí estaban, exigiéndolo, ni siquiera pidiéndolo, exigiéndolo, dando por sentado que mi golpe de suerte era la respuesta del cielo a sus errores, a sus deudas. La arrogancia de creer que mi fortuna era su fondo de rescate personal era asombrosa, casi ridícula. Se quedaron allí, jadeando, mirándome con una codicia desesperada, esperando que yo corriera al banco, feliz de entregarles la solución a sus vidas. El silencio en el taller se hizo denso, pesado por el calor de la fragua y la tensión de lo que no se decía. Yo los miré, vi la desesperación en sus rostros, el sudor en la frente de Esteban, el rastro de una lágrima sucia en la mejilla de Jimena, y no sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni siquiera lástima. Solo sentí la claridad fría y dura del acero. Lentamente coloqué el martillo sobre el yunque. El clan metálico resonó en el taller y los hizo saltar. Caminé con calma deliberada hacia la jarra de barro donde guardo el agua fresca. Llené un solo vaso de barro. Mi pulso era perfecto. Mi mano no tembló ni un milímetro. Si has llegado hasta aquí, seguramente estás sintiendo esa mezcla de indignación y tensión que yo sentía en mi pecho. Enfrentar a la familia que te humilló cuando estabas en tu punto más bajo requiere una fuerza que no sabes que tienes. Si estás pasando por un momento oscuro, o si alguna vez te has sentido traicionado por los tuyos, deja un comentario de positividad y amor en el canal. A veces, el apoyo de extraños es el único que tenemos, y nos da la fuerza para mantenernos firmes. Y créanme, yo necesitaba toda mi firmeza en ese instante. Levanté el vaso de barro y bebí el agua yo mismo, larga y lentamente. Ellos observaron mi garganta moverse, hipnotizados por mi calma. Su pánico chocaba contra mi serenidad, y eso los desesperaba aún más. Terminé el agua, puse el vaso boca abajo sobre la mesa de madera y me limpié la boca con el dorso de la mano. Solo entonces me di vuelta para enfrentarlos completamente. Es curioso, dije. Mi voz ya no era el susurro de un viejo pidiendo limosna en una fiesta. Era la voz fuerte y clara del maestro herrero, una voz acostumbrada a mandar sobre el fuego. Es muy curioso cómo funciona la memoria, continué, mirándola fijamente. Hace exactamente un mes, en esa fiesta lujosa, yo me acerqué a ti, hija, a rogarte, a suplicarte ayuda para salvar mis ojos, para no perder mi trabajo. Y tú, Jimena, tú me miraste como si fuera basura. Me dijiste, y nunca lo voy a olvidar, que yo era un peso muerto. La palabra resonó entre nosotros, cargada de veneno. Jimena retrocedió como si la hubiera golpeado. Papá, yo no quise decir eso. Estaba estresada. No era el momento, gritó, su voz quebrándose. No hay tiempo para tus dramas, Rafael, ladró Esteban, perdiendo el control. Estamos hablando de la vida real, de dinero. El pasado no importa, importa el ahora. Yo levanté la mano y mi autoridad silenciosa lo hizo callar. Al contrario, yerno, el pasado es lo único que importa hoy. Cuando yo era un peso muerto, no valía nada. Pero ahora, y mi mirada se clavó en mi hija, ahora que ustedes necesitan mi dinero, ahora de repente soy una inversión familiar. Negué con la cabeza, un gesto lento y definitivo. Qué lástima que hayan llegado tan tarde, dije con calma, porque ese dinero, ese milagro que ustedes creen que es su respuesta, ya no me pertenece. Jimena se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿Qué hiciste?
susurró, el terror finalmente reemplazando a la codicia. ¿Lo perdiste? ¿Te lo robaron? Me permití una sonrisa dura, forjada en hierro. Hice algo mejor. Hice lo que debía hacer hace 10 años. Aseguré mi legado. Firmé los papeles la semana pasada. Creé una fundación, la Escuela de Forja Legado Vivo. Les di la espalda y miré mi fragua, mi hogar. Todo el premio y este taller, que por supuesto ya no está en venta, ahora pertenecen legalmente a esa fundación. Va a ser una escuela gratuita, continué, mi voz llenándose de la pasión que ella siempre despreció, para enseñar este oficio arcaico a todos los jóvenes del barrio que sí quieran aprender. A los que ven el trabajo manual como un honor, no como una vergüenza, me di la vuelta para verla. La cara de Jimena se descompuso. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez de muerte. No podía creer que su salvación, su herencia, su dinero, se lo hubiera dado a un montón de extraños. No podía creer que la hubiera reemplazado por unos desconocidos y un montón de hierro viejo. En el momento en que entendió que el dinero era real y que se le había ido de las manos para siempre, Jimena se transformó. La máscara de hija preocupada, de empresaria sofisticada, se derritió y dejó al descubierto al monstruo de codicia y desesperación que había debajo. Empezó a gritar, no a llorar, a gritar, gritos agudos, histéricos, llenos de rabia. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Es nuestro dinero. Soy tu única hija. Es la herencia de tu nieto. Estás senil. Eres un viejo egoísta. Gritaba mientras golpeaba el polvo de un viejo banco de trabajo con los puños. Esteban no gritó. Esteban se desinfló. Fue como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. Vio los números en su cabeza, vio la bancarrota inevitable, la caída social, el fin de su mundo. Se dejó caer pesadamente sobre un saco de carbón, cubriéndose la cara con las manos. Lo único que le escuché susurrar dirigido a ella fue: «Lo arruinaste, todo, lo arruinaste con tu maldita boca». La culpa ya no era del cliente que se fue. La culpa era de la mujer que llamó peso muerto al hombre que sostenía el billete ganador. Viendo que la rabia no funcionaba, Jimena cambió de táctica. El pánico puro se apoderó de ella. Cayó de rodillas en el suelo sucio del taller, ella que odiaba ensuciar sus zapatos de diseñador. Se arrastró y se aferró a mis piernas. «Papá, por favor. Papito, perdóname. Anula esos papeles. Todavía puedes hacerlo. Dales algo, pero danos la mayoría a nosotros. Somos tu familia, tu sangre. No nos dejes en la calle. Haré lo que quieras. Te cuidaré», suplicaba. Las lágrimas ahora sí eran reales, pero eran lágrimas de pura autocompasión, no de arrepentimiento. La miré arrodillada a mis pies, aferrada a mis pantalones de trabajo. La mujer que días antes me había mirado con tanto desprecio. Cuando vio que sus súplicas no ablandaban mi rostro, recurrió a la última arma que le quedaba, la amenaza. Se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por el odio. «Bien,
Púdrete entonces, púdrete solo con tu hierro viejo y tus mocosos. Pero si haces esto, te juro que no me vuelves a ver, nunca, ¿entendiste? Y jamás, jamás volverás a ver a tu nieto. Morirás solo, viejo terco. Me acerqué a ella, tan cerca que pude ver el pánico en sus pupilas dilatadas, con mis ojos perfectamente claros. La miré no con rabia, sino con una profunda y final lástima. Tú ya me habías dejado de ver hace mucho tiempo, mija, le dije, mi voz tranquila, cortando su histeria. Tú dejaste de verme mucho antes de que mis ojos fallaran. Solo me veías como un cajero y luego como un estorbo. Y hoy, señalé la puerta, hoy solo viniste porque pensaste que el peso muerto de repente valía oro. Ella se quedó sin palabras. La verdad, dicha con tanta calma, la desarmó por completo. El dinero, concluí, el dinero no cambió nada. Solo confirmó lo que tus palabras me dijeron en el bautizo. Solo me dio la claridad para actuar en consecuencia. Ahora, por favor, retírense de mi taller. Tengo mucho trabajo que hacer. Le di la espalda volviendo a mi fragua. Adiós, Jimena. Escuché un sollozo ahogado y luego los pasos erráticos de Esteban arrastrándola hacia la salida. La puerta se cerró y yo levanté mi martillo y volví a golpear el metal caliente. El sonido rítmico llenó el silencio que dejaron. Las consecuencias fueron exactamente las que debían ser. La caída fue rápida y ruidosa. Sin mi rescate, la agencia de marketing digital se declaró en bancarrota en menos de 2 semanas. Perdieron todo lo que habían construido sobre la base de mi tierra vendida y mis ahorros sacrificados. La lujosa casa en Zapopan, el símbolo de su imagen y su éxito, fue embargada por el banco. Tuvieron que vender los coches, las joyas, todo. Se quedaron exactamente como yo estaba esa noche en el bautizo, sin nada. Los rumores en el barrio no tardaron. Me enteré de que Esteban, incapaz de soportar la caída, la humillación de la pobreza y culpándola por haber insultado a la única persona que pudo salvarlos, la abandonó. Se fue, dicen, al norte a empezar de cero, solo. Jimena se quedó sola, enfrentando las deudas y la vergüenza, viviendo de prestado con amigas que pronto se cansaron de ella. Nunca más volvió a Tlaquepaque. Nunca intentó contactarme, y como había amenazado, nunca volví a verla, ni a ella ni a mi nieto. Ha pasado 1 año desde ese día. Hoy, si pasan por mi calle, ya no verán la vieja herrería oscura. El taller está transformado. Compré de nuevo el terreno de al lado, el que vendí por ella, y expandí el edificio. Ahora hay un letrero grande, forjado por mis nuevos alumnos, que dice Escuela de Forja Legado Vivo. Está lleno de luz, de vida. Donde antes solo se oía mi martillo, ahora se oye el repicar de 10 yunques. Chicos y chicas del barrio, jóvenes que muchos daban por perdidos, están aquí, sudando, aprendiendo el oficio. Mi vida encontró un propósito que había olvidado. Ya no soy un viejo esperando el final. Soy un maestro, rodeado de aprendices que me respetan y me cuidan. Una familia forjada no por sangre, sino por fuego y lealtad. Ellos son mi verdadera herencia. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees en la justicia silenciosa y en el poder de la dignidad, no olvides dejar un comentario aquí abajo. Me da mucha fuerza leerlos.
Y no olvides comentar desde dónde estás viendo esta historia y suscribirte al canal para más relatos como este. Aquí, junto al calor de la fragua, entendí la lección más grande. En la vida, algunos ven a la familia como un tesoro que deben cuidar, proteger y pulir, sin importar cuánto pese. Otros, como Jimena, ven a la familia como una carga conveniente, algo que pueden usar y luego soltar cuando se vuelve un peso muerto. Descubrí, con una claridad perfecta, que el verdadero premio que gané no fue el dinero en ese boleto de papel. El dinero solo paga cirugías y ladrillos. El verdadero premio fue la claridad que me cegó de dolor y luego me devolvió la vista, la claridad para ver finalmente quién merecía mi legado. Mi imagen final, la que quiero que guarden, es esta. Estoy aquí, ahora mismo con mis gafas protectoras puestas. A mi lado, un muchacho de 15 años, nervioso, sostiene sus primeras tenazas. Le estoy mostrando el momento exacto. El color rojo cereza perfecto para sacar el acero del fuego. El chico obedece y juntos golpeamos el metal. El sudor corre por nuestras caras. Él me mira con admiración. Y yo sonrío, una sonrisa tranquila, completa, mientras el hierro viejo toma una forma nueva y hermosa bajo nuestras manos. El legado está vivo.